seminario de hoy. Sí, tenemos a Ricardo Guerrero, ¿no? Profesor catedrático de la Universidad de La Laguna, una eminencia en los temas de energías renovables, la física, ¿no? Y nos va a dar hoy una charla sobre comunidad energética. Gracias. Sí, por favor. Perdón. Y a ver si nos alumbra un poco más en esta transición energética para un poco en el debate, ¿no? De cómo abordar este problema, de la óptica de la mejor solución para la sostenibilidad de Canarias y del planeta, ¿no? Creo que las ideas que tiene el profesor Eduardo son muy interesantes y muy oportunas en este debate y conviene tenerlas muy en cuenta para profundizar y mejorar el análisis y encontrar mejores soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo asentía, pero les tengo que decir que este tema de las comunidades energéticas es un poco complicado, ¿no? De entender, porque es cierto que la gente tiene muchas ganas y es el futuro, pero cuando viene algo nuevo, pues en fin, hay que entenderlo, hay que adaptarse, y después también tengo que decir que yo aprendo también, ¿no? Todos los días. O sea que porque hay que estar muy pegados también a la regulación, hay que estar muy pegados al boletín oficial del Estado. Y eso pues requiere un tiempo, hay que tener una visión global y bueno, y lo que voy a tratar es de trasladarles esto que, como digo muchas veces, pues desgraciadamente llega en el último momento, porque ya se han adelantado los grandes, ¿no? Con las grandes instalaciones eólicas y fotovoltaicas y siguen ahí presionando, pero la Unión Europea pues ha dicho no, esto, el que tiene que mandar aquí es el que consume y el que vota, ¿no? El que vota en las elecciones. Entonces, bueno, pues es un cambio de paradigma y por tanto, pues esto pues es importante explicarlo. También tengo que decir, y lo veremos ahora, que el Gobierno de Canarias nos encargó hacer un trabajo sobre comunidades energéticas en Canarias, por tanto tenemos una visión más cercana de lo que se puede hacer aquí, ¿no? Y también les quería decir otra cosa, que, bueno, quien conoce un poco mi trayectoria, llevo muchos años apostando por el desarrollo de la fotovoltaica y de la generación distribuida. En su momento ejercí parcialmente la política y traté de hacer lo que pude, pero no fue nada fácil. En la universidad las cosas pues también pues tienen sus dificultades, y ahora ya en lo que no voy a tener ninguna excusa para poder impulsar de verdad esto es a través de una empresa spin-off de la Universidad de La Laguna, en la que ya pues directamente vamos a mercado, ¿no? Y nos implicamos y entonces pues esto tiene que salir. Ya no es decir, bueno, que por generación espontánea se produzca esta transición energética en la dirección que nosotros decimos de que pues, el ciudadano se ponga en el centro, sino que nosotros impulsamos, y les explicaré pues, más adelante algunos aspectos relacionados con eso, ¿no? Aparte me hicieron unas sugerencias de preguntas a contestar, que también pues las trataré de contestar desde mi visión, ¿no? Siempre es mi visión, para enriquecer también el debate y lo que ustedes quieran preguntar. Bueno, a ver si quito esta parte de aquí para que no quede aquí abajo. Sí, bueno, esto lo quito aquí, no, aquí, vale. Bueno, nosotros nos dedicamos a comunidades energéticas principalmente, pero también estamos en el área de combustibles renovables, principalmente a través de residuos, y después planeamiento de integración de renovables en islas, regulación, todo está bastante conectado. Predicción fotovoltaica a corto y a largo plazo, fabricamos unas cámaras para hacer predicción y hacemos todo el software, y muy tímidamente nos estamos metiendo en
el nexo agua-energía. Acabamos de sacar una publicación sobre el nexo agua-energía en Tenerife, con unos diagramas de Sankey, metiendo muchos números, con el apoyo del Consejo Insular de Aguas. Y bueno, pero ya digo, ahí estamos muy, muy tímidamente, ¿no? Hay gente aquí que tiene mucha más trayectoria en el tema del agua que lo que podemos tener nosotros. Bueno, trabajamos con distintas empresas, somos empresa, trabajamos con distintas empresas, ¿no? Siempre digo que yo personalmente no cobro de la empresa, ¿no? Para que se entienda también que no tengo, yo sigo dedicado a la universidad. Son las personas que trabajan dentro de la empresa las que cobran. Y bueno, pues este es el sumario de lo que voy a hablar y después estas preguntas que ya las repasaré al final, que fueron las que un poco me trasladaron. ¿Vale? Bueno, me preguntaban sobre la situación del sector energético en Canarias y lo mejor es irse, acaba de salir hace unos días el último anuario energético de Canarias. Bueno, pues plantea un diagrama de flujos donde se ve pues claramente todo lo que es el ámbito energético, ¿no? Y entonces, bueno, pues se ve aquí lo que es la entrada de renovables, ¿no? Que es pequeñita, esta parte verde. Y bueno, y lo que es la entrada de combustibles, ¿no? De combustible fósil, ¿no? Para que se entienda. Yo les invito a ver el anuario energético, si quieren ver los números, porque además salen especialmente pequeños. Pero la idea al final principal es que, bueno, pues que no creo que lleguemos más allá del 8% de generación renovable autóctona en Canarias. Y el resto pues lo importamos, pero tenemos unos compromisos claros de descarbonización, yo diría que casi en el corto plazo, porque el plan del PNIEC, ¿no? El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues establece que para el año 2030 por lo menos tiene que haber una reducción de las emisiones de CO2 por producción eléctrica de un 50% en relación al año 2019. Eso es un desafío muy importante. Hay que ver cómo eso se va a realizar y después viene la descarbonización de zonas urbanas, aplicaciones también para sistemas insulares. Vamos a ver si se es capaz de avanzar en esa dirección. Lo digo porque nosotros seguimos, yo personalmente, la evolución de otros lugares en los que esto se dijo mucho antes, ¿no? Pongo el caso de Hawái. Y al final, pues el gobernador de Hawái ha terminado pidiendo disculpas por haber sido demasiado ambiciosos y no llegar a los resultados esperados, ¿no? Yo espero que no lleguemos hasta ese punto, pero quiero que sepan que en fin, que los políticos, como vienen por 4 años, pues que prometan las cosas de los 4 años, ¿no? No prometan las de 20 o 30, eso no tiene sentido. Bueno, usted si quiere prometerlo de 20 o 30, prométalo, pero prométame lo de este mandato, ¿no? Dígame este mandato qué es lo que va a conseguir para que cuando vengan las próximas elecciones, pues yo decida si vale la pena seguirle apoyando o mejor apoyar a otra persona, ¿no? Creo que debe ser esa una forma de actuar de la ciudadanía que es importante siempre explicarla, ¿no? Eso no quita que el político se equivoque, que al final diga, oiga, pues esto no fue tan fácil, en fin, pero y todos estamos dispuestos a perdonar, ¿no? Como nos perdonamos a nosotros mismos, pero vamos, que sí, en fin, que votamos a la gente para 4 años, ¿no? Bien, la regulación, no me voy a detener mucho en ella, pero el esquema general, aunque hay aquí una regulación que sirve para comunidades energéticas, fundamentalmente la ley del sector eléctrico y el Real Decreto de autoconsumo. Por un lado, diría que el artículo clave es el artículo 16 de la Directiva 2019-944, que es el que fija el establecimiento de las comunidades energéticas ciudadanas, que no ha sido transpuesto aún, tenía que haber sido transpuesto ya hace más de un año, pero no ha sido transpuesto aún.
no ha sido traspuesto en casi ningún país europeo, ¿no? O sea, tampoco parece que cuando la Comisión Europea y la Unión Europea apostaron por esto, algunos países se quedaron con el pie cambiado, pero tampoco hace demasiada falta. Es decir, yo personalmente creo que hay herramientas suficientes, y además lo estamos demostrando, principalmente en el municipio de Adeje, para poder sacar adelante comunidades energéticas ciudadanas sin ningún tipo de problema. Y siempre pongo la salvedad de lo que es una comunidad energética ciudadana frente a lo que se llama una comunidad de energías renovables, ¿no? La comunidad de energías renovables es la que ustedes más oyen, ¿no? La comunidad de energías renovables es la que te piden dinero para ser miembro de la comunidad, ¿no? Te piden que participes, que pongas un dinero para comprar, pues, una planta fotovoltaica, fundamentalmente, o cualquier otra cosa. Esa viene regulada a través de otra directiva, que es la directiva 2018-2001, que es la directiva de energías renovables, ¿no? Entonces, esa se enfoca, ahí solo puedes usar renovables, ¿no? O sea, digamos que consideración primera, solo eres miembro si tienes algo ahí, si tienes una participación. Y segundo es que solo son renovables, y no solo electricidad, sino que puede ser renovables también en términos fundamentalmente de combustibles y de calor, ¿no? Por eso viene de la directiva renovable, ¿no? O sea, solo es, como digo, si pones dinero, si es renovables, pero renovables en sentido amplio, ¿no? Lo que pasa es que aquí siempre tenemos más presente la electricidad que no deberían. Y la que yo digo de comunidad energética ciudadana es sector eléctrico. Entonces, sector eléctrico con todo tipo de fuentes. Es decir, que la comunidad energética ciudadana, aunque la aspiración es descarbonizar, pues trabaja con todo tipo de entrada de energía eléctrica. Es decir, puede trabajar también con convencional, porque al final los ciudadanos y ciudadanas pues cogen la electricidad de la red, ¿no? O sea, lo que no va a hacer es que la comunidad energética pues va a, digamos, a plantear, no, yo solo cojo la electricidad que es renovable, ¿no? Porque siempre tiene que haber un apoyo detrás, ¿no? O sea, la idea de la comunidad energética ciudadana es que utilice solo la electricidad procedente de fuentes renovables de la cercanía, pero siempre hay, o sea, la gente quiere las 24 horas del día la electricidad, ¿no? O sea que, por tanto, de forma, digamos, casi coyuntural, pues trabaja con todo tipo de fuentes, pero evidentemente la comunidad lo que quiere es utilizar su propia energía eléctrica, la energía del vecindario, y no vamos a poner una central térmica en el vecindario, ¿no? O sea que vamos a poner renovables, ¿no? Pero es la distinción entre una que trabaja con, digamos, renovables en todos los sectores y otra que trabaja con electricidad. Y la otra gran ventaja de la comunidad energética ciudadana es que no hay que poner dinero, ¿no? No hay que poner dinero. Y que puedes entrar y salir cuando quieras, ¿no? Es totalmente libre. Entonces tú, digamos que simplemente quieres participar, quieres, digamos, pues participar en unos ahorros que se generan por la generación renovable en tu barrio. Evidentemente, si coges energía eléctrica, pues hay que pagarla. Va a salir más barata, como explicaré ahora, que comprándosela a las compañías eléctricas, pero si no te gusta, te vas. Y también otro aspecto importante. Normalmente la comunidad de energías renovables te dice que te tienes que apuntar con una comercializadora determinada, ¿no? Te dice, no, oye, bueno, una que habrán oído mucho, Som Energía, que no está mal, Som Energía, ¿no? O yo qué sé, otras que tratan de montar, cooperativas. Bueno, hay comunidades de energías renovables que se están constituyendo, que me parece que son especialmente ambiciosas, perdón, y que
y que hasta quieren construir redes eléctricas, ¿no? O sea, es una cosa ya, ¿no? Y entonces, pues, esto, como digo, pues en el caso de las comunidades energéticas ciudadanas, pues no estamos con esos líos, ¿no? No nos metemos con esos líos. Bien, entonces, dicho esto también, hay alguna regulación adicional, ¿no? Como les decía, el enfoque de la regulación, perdonen que lo he puesto en inglés, porque no me ha dado tiempo, también lo explico mucho en el extranjero, porque hay mucha gente interesada en ver lo que pasa en España. Entonces, digamos que estos serían los agentes que tenemos en el sistema eléctrico, ¿no? Tenemos el productor, ¿no? Vamos a poner Endesa, el operador de mercado, el operador del sistema, que es red eléctrica, el propietario de la red de transporte, que es red eléctrica, distribución, es Endesa, comercializadora, aquí tenemos muchas, pero fundamentalmente son Endesa e Iberdrola, quizás en Canarias más Endesa, el consumidor, que somos nosotros, consumidor directo, que en este caso en Canarias no aplica, como tantas cosas en las que estamos bastante para atrás, y después tres figuras nuevas, que es el almacenador, el agregador independiente y la comunidad de energías renovables, que es esta que les decía de, digamos, de poner dinero, y queda la que vengo aquí a explicar, que es la comunidad energética ciudadana, ¿no? Bueno, la comunidad se basa en el autoconsumo, ¿no? En el autoconsumo colectivo, ¿no? Entonces, pero va más allá del autoconsumo colectivo, ¿no? El autoconsumo colectivo se plantea de tres formas distintas. Se plantea sin excedentes, es decir, todo lo que produces o lo consumes o lo viertes, lo pierdes con un sistema antivertido, o trabajas en lo que se llama o en sistema de compensación simplificada, o con venta de excedentes a mercado, ¿no? Compensación simplificada significa que la comercializadora actúa como un banco para ti, de forma que tus excedentes se van colocando, se valora a un precio de mercado y te los guardan hasta final de mes. Y cuando estamos hablando de sin compensación, pues lo que hacemos es que los excedentes los vendemos en el mercado a través de un representante de mercado, ¿no? Como si fuéramos una grande, ¿no? Consumimos lo que tenemos que consumir y el resto se vende, ¿no? Si lo vendemos, estamos generando una actividad económica, hay que hacer unas facturas y hay que pagar impuestos. Si es una cantidad muy pequeña, pues prácticamente, no hay que darse de alta como autónomo ni nada de eso, pero sí, evidentemente, hay que declararlo en el IRPF, ¿no? Eso sí que hay que considerarlo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Bien, esta gráfica es especialmente compleja, pero quiero explicarla. Bueno, este es el esquema de una factura eléctrica en lo que se llama el sistema PVPC, quiere decir precio de venta de pequeño consumidor, que son los que están sufriendo ahora con los precios de la electricidad, ¿no? Precio de venta de pequeño consumidor era una herramienta que fue durante muchos años fantástica, hasta que ha subido el precio de la electricidad, que era que se compraba al precio de la hora en el mercado, ¿no? Frente a lo que se llama el mercado libre, en el que te ponen un precio fijo normalmente dentro de un contrato que te dura un año. Entonces, en este precio de venta de pequeño consumidor, que ha sido, como digo, muy, muy ventajoso en los años que ha estado funcionando hasta ahora, pues se hacen explícitas dos cosas importantes. Que cuando uno compra la electricidad en el mercado, no solamente está comprando la energía, sino que también está pagando, por una parte, lo que cuesta mantener el sistema eléctrico, y eso viene a través de lo que se llaman los peajes, ¿no? Lo que llamamos aquí tolls, ¿no? ¿De acuerdo? Los peajes. Y como digo, ahí pues se paga las inversiones a las redes, las inversiones a los transformadores,
toda la operación en distribución, en transporte, operación de mercado, servicios de ajuste, es bastante complejo, ¿no? Y después tenemos los cargos. Los cargos son lo que llamaríamos más la consecuencia de las políticas, ¿no? O sea, tenemos los peajes, que es lo que determina la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, que es cuánto cuesta mantener esa red para que te llegue la electricidad, y los cargos son, como digo, las políticas. ¿Qué políticas? Fundamentalmente dos y una tercera que nos afecta mucho. Una es pagar el exceso de retribución a las renovables de cuando pues se les dieron unas primas demasiado generosas, y hay ahí una deuda pendiente que se terminará de resolver pues hacia finales de esta década, ¿no? Y después el déficit, la financiación del déficit de la factura eléctrica. Y una tercera que nos afecta mucho, que es el sobrecoste de los sistemas eléctricos peninsulares, no peninsulares, ¿no? Que, por cierto, tengo que decir que ahora mismo cuesta más barato producir la energía eléctrica en Canarias que en la península, ¿no? Es una de las cosas sorprendentes de la coyuntura en la que vivimos con el gas. Nosotros ahora mismo estamos pagando en Canarias más de lo que cuesta producir nuestra electricidad, influidos por el precio del gas natural que no consumimos, ¿no? Son estas paradojas, ¿no? Y en fin, se pueden contar más paradojas de las que están ocurriendo, que son muy, muy curiosas, ¿no? Entonces, claro, cuando se montaron estos peajes y estos cargos, ¿no? Los peajes y los cargos se pagan tanto por la potencia contratada en casa como por la energía consumida, ¿no? O sea, si nosotros en casa contratamos 4 kilovatios, pues hay peajes y cargos por kilovatio, y la energía consumida hay peajes y cargos por kilovatio hora que se consume, ¿no? Entonces, ahí el gobierno, en su momento, para empezar a funcionar el 1 de junio del año pasado, sacó unos peajes y unos cargos pues muy claros, porque además dentro de la propia regulación se establece que el sistema eléctrico no puede ser deficitario, ¿no? Es una de las grandes reglas, porque en el pasado lo sufrimos mucho y como les digo, algo más del 40% de los cargos van a pagar el déficit de la factura eléctrica, ¿no? Entonces, se montaron esos peajes y esos cargos, y al final la suma para las horas del día en las que hay sol, que son las que nos interesan desde el punto de vista de la comunidad energética, pues solamente pagar peajes y cargos son 13 céntimos de euro el kilovatio hora, ¿no? Entonces, 13 céntimos de euro que costaba, y a eso le sumabas un precio de la electricidad que, como saben ustedes, pues está por encima de los 20 céntimos, ¿no? Incluso ha habido veces que se ha colocado por encima de los 30 céntimos, ¿no? Pues ahí nos colocamos en un precio de kilovatio hora por encima de los 40 céntimos el kilovatio hora. Una cosa brutal, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado a la gente que tenía el PVPC, ¿no? Esa gente se ha visto en esta situación. Ha ido corriendo a meterse en el mercado libre con precio definido. Bueno, estoy metiendo más números porque entiendo que estoy en económicas y empresariales, y entonces meto más números de lo que suelo meter cuando doy charlas más generales, ¿no? Se han ido corriendo a meterse en libre mercado, y claro, el libre mercado ha dicho no, ahora mi libre mercado sube, ¿no? Y entonces te encuentras el libre mercado precio fijo, pero por encima de 30 céntimos el kilovatio hora, ¿no? Ha habido alguna empresa de las grandes que ha dicho, venga, me voy a aventurar y voy a ofrecer a 15, porque creo que esto va a durar poco, la coyuntura del gas natural, y quiero captar los clientes que se me están rajando del PVPC y quiero agarrar en el mercado, ¿no? Bueno, vale, es una buena estrategia, ¿no?
si tienes músculo financiero detrás, porque si no vas a reventar. Eso te lo claro, porque o tienes... Bueno, hay dos opciones. O tienes músculo financiero por un lado, o por otro, debes tener también compras programadas en el mercado de futuros que te garanticen que no tienes ninguna pérdida. Hay una tercera variable que también puede ser interesante, que es la sindicación de riesgos, ¿no? Que tú coges y dices, venga, yo lo saco a este precio y me cubro, tengo algo guardado en mi mercado de futuros y me cubro en mi expectativa asegurándome el precio para no sufrir mi cuenta de resultados como empresa. Pero hay que pagar ese seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la situación en la que nos encontrábamos. Al gobierno le entró mucho miedo, le entró pánico, ¿no? La gente en junio, julio, agosto empezó a decir, ¿pero qué es esto? Estamos pagando un montón. Y entonces el gobierno cogió y entró y dijo, bueno, pues voy a hacer una rebaja del 97% en peajes y cargos hasta 31 de diciembre. Eso es jugar un poco al trilero, ¿no? O sea, porque claro, lo bajas en el corto plazo, pero empiezas a cargar el déficit, ¿no? O sea que después te viene otra vez a los cargos, ¿no? Entonces ha aguantado hasta 31 de diciembre y a partir de ahí ha dicho, ya no puedo más. Y entonces la rebaja se ha bajado a un 30%. Hay una rebaja un 30%. Es decir, que en vez de los 13 céntimos que decíamos que estaba inicialmente programado, estamos en 10 céntimos en la suma de peajes y cargos. Eso implica que, bueno, la gente, sobre todo la del PVPC, pues está sufriendo pagar más del doble de lo que pagaba antes, ¿no? O cambia las pautas de consumo y se van a eso que ustedes han oído, los fines de semana, que si de madrugada ponen la lavadora o no sé qué, ¿no? Esa es una opción y otra pues es pues te vas al mercado libre buenamente como puedas, ¿no? Y entonces las comercializadoras empiezan a reventar, las más pequeñas, ¿no? De hecho, oigo cada vez más, y es muy interesante para los economistas, que se está hablando de que las comercializadoras hay que llevarlas a una especie de Basilea II para garantizar que no explotan, ¿no? Porque la gente se queda tirada, ¿no? Entonces se está hablando de pasar unos test de estrés, pero contrariamente a este planteamiento de rigidez o de rigor, más que de rigidez, de rigor que debe asumir el sistema, el gobierno toma la decisión en el sentido contrario y aumenta los periodos de las garantías de las comercializadoras a la hora de operar en el mercado eléctrico, que es meter más gasolina. O sea, es como, digamos, alimentar a zombies comercializadoras en el mercado. Estás desplazando muertes anunciadas, ¿no? Y en otros países donde no tienen piedad, ¿no? Por ejemplo, el Reino Unido, pues buena parte de las medianas y esto, pues han reventado, ¿no? En Alemania, 37 reventaron hace poco, ¿no? En España, como digo, estamos manteniendo, hay algunas que revientan, por ejemplo, cuento el caso en Tenerife porque ha sido significativo, la comercializadora del Consejo Insular de Aguas que se contrató, pues ha reventado, por ejemplo, ¿no? Y el Consejo Insular de Aguas se acaba de quedar tirado, ¿no? Entonces, ahora se le multiplica por 2 el precio de la factura, tienen inmediatamente que reaccionar, cambiar las curvas de carga, es un auténtico lío. ¿Y por qué? Bueno, porque los pliegos que se plantearon en su momento para la contratación fueron pliegos que, sobre todo, primaron la parte económica. Hubo una pequeña que se metió y jugó a arriesgarse. El Consejo Insular de Aguas creyó y reventó. Y esta es la historia, ¿no? O sea, con toda la buena fe del mundo y por eso, bueno, y como esto, cuento el Consejo Insular de Aguas porque es, digamos, Oye, no sé cuánto tiempo tengo que dedicarle a esto. Yo creo que... Estoy aquí abierto. Una horita y luego ya... Vale.
Bueno, es que son muchas batallas las que se pueden contar, ¿no? Sí, entonces, bueno, como esto, pues más empresas que se lo callan han reventado, ¿no? Y después, como los contratos a gran consumidor pues se establecen por un periodo muy corto, yo tengo gente conocida que me dice, oye, esto se me acaba en junio, ¿qué hago, no? O sea, están en una situación complicada porque saben que la empresa que les ha contratado, que han contratado, la comercializadora, pues, pues les ha dicho, ahora toca revisar, ¿no? Y desde luego que o tú o yo, ¿no? O sea, lo que está claro es que si toca revisar, los contratos se respetan y las grandes están aguantando, ¿no? Están aguantando con músculo. El gobierno no le interesa que las grandes se vengan abajo. Y claro, y después también con una cosa clara. Como tú dejes a un consumidor tirado en esta situación, olvídate del consumidor por el resto de tu vida, ¿no? Eso lo saben las comercializadoras, ¿no? Las comercializadoras saben que como pierdan clientes, esos clientes nunca más los van a poder recuperar, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la situación, ¿no? Y entonces frente a esto las comunidades energéticas, ¿no? Y entonces las comunidades energéticas, cuando trabajan en baja tensión, pues no pagan peajes ni cargos, ¿no? En las comunidades energéticas ciudadanas, ¿no? Esa es la gran ventaja. No pagan peajes ni cargos si están delimitadas a través de lo que llamaríamos, bueno, hay tres opciones. O áreas de 500 metros sobre los contadores de producción de las plantas de generación, o los primeros 14 dígitos catastrales, o conectados a la misma centro de transformación, el mismo centro de transformación hacia abajo, ¿no? Entonces, con eso no pagan peajes ni cargos en baja tensión y en diciembre pasado, una novedad sustancial que ha entrado también alta tensión en la opción de entrar en comunidad energética. La alta tensión tampoco paga el cargo, pero sí va a pagar peaje. Pero paga un peaje pequeño, un peaje muy pequeño. O sea que es interesante para la alta tensión. Y yo creo que eso surgía de que en las bolsas de 500 metros se estaba viendo empresas que estaban en media, aquí en Canarias en 20 kilovoltios. Y bueno, y entonces pues no tenía sentido dejarlas aisladas de lo que podía ser una comunidad en las que las curvas de carga pues pueden ser complementarias entre cómo consume una empresa, que normalmente consume por el día, y cómo consume un vecino que consume más al atardecer o a primera hora de la mañana. Bien, entonces no pagan peajes ni cargos a la parte de energía. A la parte de potencia sí siguen pagando. Esa diferencia es importante porque las eléctricas han jugado mucho con el argumento de lo que llaman las subvenciones cruzadas, ¿no? Que es también un término con cierta raíz económica, es decir, que tú, digamos, abaratas digamos, el mercado para un tipo de consumidor, pero en el fondo, como el sistema exige que no haya déficit, ¿no?, sino que esté bien balanceado, pues entonces se produce una subvención cruzada, ¿no? O sea, al que le bajas, haces que al otro se le suba, ¿no? Y claro, y hay una cosa también importante aquí, que al final la gente con menos recursos, la más pobre, es la que se queda más fuera de todo esto, ¿no? A no ser que esté bien informada. Entonces, pues esa garantía se establece fijando que no se descuentan peajes ni cargos al término de potencia. Sí se descuentan al término de energía porque se entiende que los intercambios de energía dentro de la red de baja tensión prácticamente no exige
primero no exige transformación, ¿no? Aunque, bueno, en el fondo esto no es del todo riguroso, Ignacio igual por eso no tengo cuidado aquí de decir cosas, ¿no? Pero aquí hay algo, también hay política metida por medio, pero porque si uno define un área de 500 metros, pues evidentemente sí va a haber gente conectada a distintos centros de transformación, sobre todo en zonas urbanas. Pero bueno, es una decisión política. Al final puede ser que la decisión realmente se vuelva rigurosa y simplemente hable de los centros de transformación, de los que están conectados a los centros de transformación. Y entonces entiende que esos intercambios al producirse con el mismo nivel de voltaje, pues la forma de incentivarlos es estableciendo que los peajes sean cero, ¿no? Que los cargos sean cero, como es una decisión política, pero bueno, siempre está ese riesgo de... Dicen que la tendencia sería a quitar el tema de los 500 metros y a dejarlo solamente en que participen. Si aplicáramos criterios técnicos, sí. Pero mi temor es que no. O sea, yo lo tengo claro que no va a ser así, ¿no? Porque es que de hecho hay una presión enorme porque esos 500 metros se conviertan en 5.000 metros. ¿No? A mí me parece una salvajada, ¿no? O sea, es que ya bueno, hay varias presiones ahí, ¿no? Porque es que otra vez los grandes están tratando de dar ahí, ¿no? Y en vez de 500, 5.000, ¿no? Para que tú puedas montar tu planta en el Quinto Pino y entonces, pues, puedas ser el proveedor y ganar dinero, ¿no? En vez de los vecinos, que son los que montan su fotovoltaica en los tejados. Yo creo que eso hay que evitarlo. 500 metros está bien. O el centro de transformación. Y después otra cosa que están diciendo también es... que eso sí lo han conseguido, por lo que decía antes, trabajar en media y en alta tensión, ¿no? Entonces, eso sí lo pueden hacer, ¿no? Pero yo creo que la gran ventaja aquí es utilizar todas las cubiertas y tejados que tenemos ociosas, ¿no? En Canarias, como digo siempre, ¿no? Por tanto, a mí me parece razonable el planteamiento si queremos que los consumidores pasen a ser prosumidores, ¿no? Y ya está, y eso se deja cerrado y no se toca, ¿no? Bueno, ¿cómo se plantea entonces el esquema? Bueno, pues el esquema es un esquema de balance, ¿no? En el cual nosotros tenemos la planta fotovoltaica en un edificio, tenemos un contador, puede ser un contador bidireccional, sobre todo si la planta tiene lo que se llaman estos servicios auxiliares que haya que facturar, ¿no? Por debajo de 100 kilovatios esto no es necesario según la regulación. Los servicios auxiliares normalmente consumen muy poco. Y después tenemos pues los contadores, ¿no? En un edificio, pues quien quiera apuntarse se apunta y quien no quiera apuntarse no se apunta, ¿no? Esa es también una gran ventaja, no tienen que entrar todos en bloque, ¿no? Y entonces pues, se comparte la red de distribución, es lo que se llama autoconsumo compartido de cercanía. Y entonces la distribuidora, conociendo los CUPs de los contadores eléctricos y conociendo también los códigos de los contadores de generación, pues hace balance, ¿no? Y con ese balance, pues después la distribuidora le comenta a cada una de las comercializadoras, oye, en función de la participación que tiene cada contador en la fotovoltaica, le dice, imagínense, por ejemplo, que tienen un vecino, este vecino tiene el 10% de la generación de la planta, ¿no? Entonces aquí cuenta la planta, dice, bueno, he producido 100 kilovatios. Vale, pues de estos 100 que se han producido, 10 son para este, ¿no? Y entonces se dedica a hacer la distribuidora hace el balance y se lo dice a la comercializadora. Entonces la comercializadora es la que hace la facturación. Entonces la comercializadora cuenta los kilovatios que has consumido al mes y te resta lo que ha venido por aquí que le ha dicho la distribuidora. ¿Vale? Ese es un esquema. Es informática, ¿no? O sea, no es nada de particular. O sea, es simplemente informática, ¿no? Aunque
las distribuidoras están diciendo que esto es muy complicado, que tal, que las facturas, que... De hecho, el gobierno, el 22 de diciembre pasado, tuvo que sacar un Real Decreto Ley metiendo sanciones a las distribuidoras y a las comercializadoras por no hacer estas cosas dentro de los plazos establecidos dentro de la propia regulación. O sea, ha habido que apretarles, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es el planteamiento y hay otros esquemas, por ejemplo este de aquí, que a nosotros nos gusta mucho, que es por ejemplo el que desarrollamos en el edificio, en el municipio de Adeje, que cogemos un edificio municipal y lo mismo, ¿no? Tenemos aquí un contador, ¿no? Y entonces, bueno, pues este contador cuenta la generación y el propio edificio municipal tiene su contador de consumo y después los vecinos por el entorno pues también cuentan, ¿no? Y participan, en este caso, en la fotovoltaica. En el caso del municipio de Adeje es una fotovoltaica de propiedad municipal. No estamos con ningún tipo de lío, ¿no? Y esta es la historia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando la gente consume la electricidad que se produce en la fotovoltaica dentro del periodo horario, pues esa electricidad viene al menos sin peajes ni cargos. Puede ocurrir más. Puede ocurrir, vámonos al caso anterior, vámonos aquí. Puede ocurrir que este vecino haya puesto dinero para poner esta fotovoltaica aquí, ¿no? Con subvención, sin subvención. Y entonces cuando produce, o este de aquí, cuando produce en este edificio, pues la energía que le llega gratis, ¿vale? Sin peajes ni cargos. Llega totalmente gratis. Ha pagado la fotovoltaica, ha pagado su parte de fotovoltaica antes, ¿no? Y, como digo, pues le viene o ha llegado a algún acuerdo con el propietario. Es muy flexible todo esto. O sea, por ejemplo, el propietario de la planta fotovoltaica igual ni siquiera tiene que ver con el edificio. Igual no es la comunidad, sino la comunidad ha llegado a un acuerdo con alguien y entonces pues ha montado esta fotovoltaica aquí encima y han llegado a un acuerdo de reparto y ya está, ¿no? Y entonces esto, pues evidentemente, una vez fijada la inversión de la fotovoltaica, pues el precio que uno va a tener va a ser prácticamente fijo durante toda la instalación. Es cierto que la fotovoltaica ahora que se está vendiendo, pues tiene habitualmente la empresa que te la vende te dice que hay una pequeña degradación de la eficiencia de por debajo del 0,5% al año, ¿no? Eso quiere decir que en 20 años igual te dejaría de producir hasta un 20% menos, pero la realidad es que está en un 0,2, diría yo. Es decir, que en 20 años pues te puede bajar la producción un 4%, ¿no? Y hace un día o así, lo leí, pues ya se están ofreciendo módulos fotovoltaicos con garantía de 40 años, ¿no? Para que se hagan una idea de lo que se nos viene encima, ¿no? Bien, entonces yo creo que esto queda más o menos claro, como la cosa se ahorra bastante, ¿no? Y entonces, bueno, pues háganse una idea de que con esto podemos bajar la factura eléctrica de una forma sustancial, ¿no? O sea, de una forma sustancial incluso en el escenario anterior a todo este jaleo del gas y del CO2, ¿no? Porque el CO2 también parece que ya está a punto de llegar a los 100 euros la tonelada, ¿no? Aunque eso es, digamos, es un factor pequeño, ¿no? Entonces ahí, pues claro, tienes una parte garantizada de tu consumo eléctrico que te va a resultar muy barato durante muchos años. Vas a poder tener garantizado tu precio, ¿no? La duda aquí, ¿no? Y es lo que nosotros tratamos de resolver con muchas más cosas que les podría contar, es, bueno, ¿y cuál es mi porcentaje de participación, ¿no?
Entonces, bueno, de eso ya nos encargamos nosotros. Y después, aparte, también hay que plantearse cambiar un poco los hábitos de consumo, ¿no? Cosa que no es nada difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros programamos un termoeléctrico, ¿no? Y cada vez vienen dispositivos mejor para controlar por wifi, que sí, no sé qué, pues podemos, vamos, hablo de mi caso, yo tengo fotovoltaica con batería y por ejemplo, yo el agua caliente no me cuesta un céntimo, ¿no? O sea, no está programada para que cuando haya sol, pues es cuando tiene que consumir, ¿no? Y si no hay sol, no consume, ¿no? Y tengo sol de sobra. Y como eso, más cosas, ¿no? Ahí hay un aspecto de domótica detrás que viene, ¿no? De forma que podemos concentrar las pautas de consumo sin ni siquiera estarnos comiendo la cabeza con el planteamiento que queramos desarrollar, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, aparte de esto, también quiero incidir en que, y ahora lo explicaré con un poco más de detalle, estamos generando economía en el barrio, ¿no? Eso también creo que nos debe quedar claro, ¿no? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, no queremos ser prosumidores, sino solamente consumidores, ¿no? Y adquirimos un porcentaje, o le decimos a quien tiene la fotovoltaica, oye, quiero un porcentaje de esa producción, y le retribuimos a él, pues le estamos retribuyendo a él, no le estamos retribuyendo a la compañía eléctrica, ¿no? Si retribuimos al ayuntamiento, retribuimos al ayuntamiento. Si retribuimos al edificio que ha montado su fotovoltaica, a su comunidad de propietarios, pues retribuimos a su comunidad de propietarios, de forma que queda dinero en el municipio, se gana en capacidad de compra, ¿no? O sea, si lo quieren llamar desde un punto de vista económico. Entonces, eso al final, nosotros siempre hablo de esto, ¿no? Que cuando empezamos con ADG hicimos un pequeño cálculo de que la gente de ADG pues se gasta unos 100 millones de euros al año para pagar su electricidad. Y entonces, bueno, pues aquí lo que estamos en la dirección es de que parte de esos 100 millones se queden en ADG, por tanto aumente porque ahora mismo vuelan, esos 100 millones vuelan, ¿no? Todos los años. Ahora son bastantes más de 100 millones por lo que está ocurriendo, ¿no? Y claro, y ahí, pues, como digo, si somos capaces digamos, de fijar ese dinero, ya saben ustedes que hay una parte que sí va a volar, o sea, que sí se va a ir, ¿no? La parte de los peajes y los cargos, de la potencia, ¿no? Porque queremos tener siempre electricidad las 24 horas del día, tenemos que contribuir, ¿no? Al final yo siempre digo, es como un seguro, ¿no? Un seguro de que tenemos electricidad, pues vamos a pagarlo. Igual en un futuro las comercializadoras plantean el tema de la factura de otra forma, porque esto al final digamos, es un proceso disruptivo. Y entonces, pues igual a donde nos vamos es a una tarifa plana. Creo que debemos ir en esa dirección, en que nos garanticen una seguridad de suministro. Y entonces, bueno, pues como digo, que se nos quede el dinero fundamentalmente de nuestra energía solar, ¿no? De la que disponemos, ¿no? Que se nos quede y que entonces pues la gente tenga más capacidad de compra. Bien, y para ir terminando, voy a ir un poco rápido. Como dije, el Gobierno de Canarias nos pidió hacer un trabajo para los 88 municipios y como estoy en Las Palmas de Gran Canaria, pues quise enseñarles lo que nos ha dado para el ayuntamiento, ¿no? Entonces aquí nos hemos basado en el radio de 500 metros. Lo que hemos tratado es de localizar un edificio piloto para hacer un piloto, ¿no? Con la ayuda del ayuntamiento, pues definimos un edificio y entonces, bueno, pues ya les he explicado cosas, ¿no? O sea, lo que se busca pues es generar ahorros, que entre todos los que tengan contador eléctrico en la zona, que sea la energía producida en el barrio y después también otro tema importante que es optimizar las inversiones públicas
y privadas, ¿no? Porque si hacemos que la fotovoltaica sea compartida, pues probablemente necesitaremos menos fotovoltaica que si cada uno está haciendo la batalla por su cuenta, ¿no? O sea que desde un punto de vista económico lo optimizaremos mucho más, ¿no? Y ya digo, no aportar dinero, siempre el salto de consumidor a prosumidor va a generar más ahorros, va a generar más beneficios. Esto al final se debe entender, incluso si quieren, como una especie de producto financiero, si quieren, porque tiene una rentabilidad brutal en relación a casi nada que hay ahora mismo. Tiene que ser un proceso sencillo, ¿no? Y después tiene que fomentarse libre concurrencia, como decía, de entrada y de salida. Capacidad expansiva a todo el municipio, fue lo que planteamos, y estable, muy importante, estable a largo plazo desde el punto de vista económico y social, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron los números que nos salieron para toda Canarias. Buscábamos no pasarnos de los 100 kilovatios por municipio. Aquí, pues, colocando pilotos para cada vecino, para cada municipio, pues nos salían unos 13.000 vecinos que podíamos involucrar, ¿no? Unos 781 puestos de trabajo. Calculamos con subvención, al final el coste de las instalaciones de los 88 municipios nos salían un poquito menos de 3 millones. Fíjense el precio. Aquí está en megavatios hora, vamos a ponerlo en kilovatios hora. Estamos hablando de 4 céntimos, 4 o 5 céntimos kilovatio hora para un retorno estimado de... con subvención nos sale un retorno de 3 años y aquí aplicado a municipios y considerando el precio de la electricidad nos salían retornos incluso por debajo de 1 año, ¿no? Porque estamos en una situación alucinante. Y bueno, aquí un mapa de calor en función de dónde se plantea más rápido actuar y dónde menos. Y como les decía... ¿Ese mapa, los colores? Sí. ¿Colores eran? Sí, bueno, son número de vecinos por un lado, en donde somos capaces de involucrar más vecinos, donde somos capaces de generar más electricidad, el coste de la generación. Claro, el coste de la generación, cuanto más sol, ¿no? más bajo es el coste de la generación y las emisiones. Y después aquí, como decía, pues prácticamente en un año cubrimos lo que sería la... Aquí hicimos una variación en cuanto a precios de generación en mercado. Y aquí en Gran Canaria elegimos el Colegio Mesa y López. Bueno, fue lo que eligió el ayuntamiento, que tiene una cubierta muy, muy apropiada. Y entonces sobre esta cubierta planteamos, bueno, tiene una superficie enorme de 5.000 metros cuadrados, más que de sobra para hacer los 100 kilovatios. No nos hemos querido meter por encima de los 100 kilovatios por razones regulatorias, que podría explicar. Y entonces, bueno, pues un poco el esquema en el área de 500 metros. Fundamentalmente lo que tocamos es residencial aquí, aunque hay una pequeña componente comercial y también de sector público y hay un poquito de industrial también. Todo esto lo hacemos con nuestras herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Que tenemos dentro de la spin-off desarrollada. Y entonces aquí dentro pues nos salían, parece mentira, ¿no? Pero nos salían 22.000, 226, yo creo que no son edificios, yo creo que son contadores, 11.704 viviendas y jugábamos a involucrar a 140 vecinos nada más, ¿no? O sea, claro, ¿por qué elegimos esto? Pues porque vamos buscando el edificio donde tengamos más gente para empezar, ¿no? Frente a una zona rústica donde nos costaría mucho más involucrar, ¿no? La ratio de
digamos, de vecino o sea, de vecino involucrado por vecino potencial, pues es mucho mayor. Y nos sale una instalación de 33.500 euros, y yo creo que con un precio que igual un poquito más alto de lo que realmente está fijando el mercado. Esto es un mapa de calor sobre el municipio de Las Palmas, sobre dónde vale más la pena, porque nuestras herramientas nos permiten priorizar, ¿no? Y decir, bueno, sobre qué edificios actuar primero y qué edificios actuar después. Y después las recomendaciones que hemos hecho al ayuntamiento sobre propiedad segregada, o sea, no nos parece bien el sistema de cooperativa, ¿no? Nos parece muy arriesgado. Nosotros tenemos estudios de mercado que dicen que las personas, ¿no? Aunque digamos la electricidad suponga un gasto corriente importante dentro de su cesta de compra, al año por media dedican 6 horas a estudiar la tarifa eléctrica, o sea, una cosa ridícula, ¿no? De hecho, nos planteamos en algún momento hacer una app, y como costaba tan cara, dijimos que si la gente no va a mirar la app, nos vamos a gastar un montón de dinero, y las apps, las únicas que ven son las de Facebook y las de... ¿Para qué no vamos a estar con las apps estas, no? No, la gente no le dedica tiempo a esto, ¿no? No, los estudios de mercado nos dicen que no. Y entonces, claro, sobre esas 6 horas, ¿no?, que le dedicas a ver si de alguna manera entiendes la factura y a ver si se te ocurre algo, ¿no?, y hablas con la gente a ver qué te dicen y tal, les vas a decir a las personas que monten una cooperativa con lo que lleva. Aquí tengo gente experta en cooperativas y en los quebraderos de cabeza que pueden dar, y que encima, como te descuides, asumes responsabilidades sociales. Después lo que llamo los recelos, ¿no? ¿Por qué se ha comprado ese módulo y no se ha comprado este otro, ¿no? ¿Y por qué se monta allí y no se monta acá, ¿no? ¿Y por qué a este le dieron un puesto de trabajo en la cooperativa y al otro no se la dieron, ¿no? ¿Y cuándo nos vamos a reunir? Y no hay transparencia, ¿no? Las historias de siempre. ¿Qué les cuento? Los que tengan comunidad de propietarios saben de qué va esto, ¿no? En un nivel menor, ¿no? Entonces, por eso decimos propiedad segregada. También decimos que el ayuntamiento no debe liderar. También decimos que si el ayuntamiento presta su fotovoltaica, la preste durante un periodo pequeño, ¿no? Que no sea la bicoca para los vecinos, sino que se les diga, oye, 5 años y después te buscas la vida. Porque si no, claro, ¿qué va a hacer la gente? Va a esperar a ver si el ayuntamiento le pone la fotovoltaica en el colegio de al lado, para engancharse corriendo, ¿no? Y para llamar al concejal o a quien sea, oye, ponme en esa lista, ¿no? Entonces eso no puede ser, ¿no? Eso se vive en otro ámbito, ¿no? Por ejemplo, en los países africanos se vive mucho con lo de cuando llega la electricidad al pueblo, ¿no? Y entonces, pues, es la misma historia, ¿no? Oye, ¿por dónde va la electricidad? No, que venga por mi pueblo, que no, que el otro, que tal. Y no se meten en la fotovoltaica, no se meten en las microredes, porque piensan que si se meten, eso va a ser después que el gobierno diga, no, si eso ya tiene microredes, a eso no le llevamos la red, ¿no? Entonces, en esto se puede producir el mismo efecto perverso, ¿no? Entonces, a la gente hay que decirle, mira, tú vienes, pruebas, ¿no? Y te metemos un poquito de tiempo para que después hables con el vecindario y digas lo bien que te está viniendo, los ahorros que se te están generando, pero la salida es monta tu fotovoltaica en tu casa, en tu cubierta o donde sea, ¿no? Y bueno, y después decimos la venta de excedentes a la red, sobre todo porque la compensación simplificada tiene una limitación de 100 kilovatios y bueno, pues y eso no es lo adecuado. Y bueno, le hemos hecho unas recomendaciones a los ayuntamientos de la forma jurídica en la que esto se tiene que articular. Les hemos hecho también un cronograma de en cuánto tiempo, en función de
en qué situación de partida está el ayuntamiento, porque el ayuntamiento se tiene que dar de alta como productor y tiene que buscar un representante de mercado, no son cosas triviales, y después también toda la parte jurídica tiene que entender estos temas. Pero bueno, en el peor de los casos, si el ayuntamiento es medianamente ágil y si no, pues le ayudamos, pues en un año esto debe estar funcionando, en el peor de los casos. Muy bien. Así que muchísimas gracias y vale. Pues mucha suerte en el camino. sí, vamos a ver. Bueno, gracias a ustedes, evidentemente.